Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal del Profe Oliver. En esta ocasión vamos a resolver la guía de la UAM del 2020, la guía que ofrece el CONAMAT, ¿de acuerdo? En su versión actual. En cuanto tenga la guía completa en su versión digital, se las pondré en el link de la descripción de cada uno de estos videos para que ustedes la puedan consultar y puedan estudiar todas las áreas del conocimiento que necesitan. Yo me voy a enfocar únicamente en matemáticas de momento, ¿de acuerdo? Si voy a ir agregando nuevos temas de otras áreas, también con gusto se los haré saber en cada uno de estos videos. Ahora, voy a trabajar con los temas que marca la guía del CONAMAT, ¿verdad? Para la UAM, y les voy a especificar qué áreas, qué áreas, mejor dicho, necesitan estudiar estos temas porque también vienen especificados en la guía de el CONAMAT. Entonces, por ejemplo, podemos tener en nuestro primer tema que tiene que ver con aritmética. Ok, vamos a comenzar con la parte de aritmética. Trataremos de llevar un orden para que ustedes vayan estudiando de manera secuencial. Nuestro primer tema es descomposición de números en factores primos. Descomposición de números en factores primos. Y entonces ese tema de descomposición de números en factores primos se va a aplicar en las siguientes áreas: ciencias sociales y humanidades, y también se va a aplicar en ciencias de artes y diseño, ¿de acuerdo? En esas dos áreas es donde se va a revisar este tema. Las otras dos áreas no va a venir nada de descomposición de números en factores primos, o al menos no está marcado así en la guía del CONAMAT. Pero bueno, siempre es importante que tengamos una formación integral, así que yo les aconsejo a aquellos chavos que pertenecen a las otras dos áreas, pues que no dejen de estudiar, que revisen siempre todos los temas y bueno, pues más vale que conozcan un tema y que no venga, a que venga y no lo conozca, ¿de acuerdo? Yo confío en ustedes, así que vamos a darle. Entonces, ese es nuestro primer tema, ¿sale? Ahora, vamos a comenzar entonces a trabajar con algunos ejercicios de este tema. Lo primero que tenemos que recordar es los números primos, ¿de acuerdo? Números primos. Recordemos que una de las características de los números primos es que solamente tienen dos divisores exactos. ¿Ok? Dos divisores exactos. Ellos mismos y la unidad, es decir, el uno. ¿De acuerdo? Entonces, los números primos comparten esas características. Tienen dos divisores exactos, unos son ellos mismos y otros la unidad. Y para esto podemos citar varios ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, el número 5, ¿sale? Si tenemos el número 5, nos podemos dar cuenta que el 5 solamente se puede dividir entre sí mismo, que en este caso sería entre 5, y también se puede dividir entre la unidad. Únicamente tiene esos dos divisores exactos. 5 entre 5 me da 1 y 5 entre 1 me da 5. Pero si yo intento dividir este número 5 entre otro valor, entre otro número, entonces definitivamente me va a dar un resultado decimal, es decir, no va a haber una división exacta. Por lo tanto, entonces, el 5 lo puedo considerar como un número primo porque comparte esta característica, ¿sale? Y así podemos tener una lista de números primos. Ahora bien, no estamos descubriendo el hilo negro ni mucho menos. Hay una forma de obtener los números primos que se llama criba de Eratóstenes, ¿de acuerdo? Si ustedes se ponen a investigar un poquito más, podrán ver de qué manera, utilizando la criba de Eratóstenes, pueden formar la lista de números primos. Yo solamente les estoy poniendo un ejemplo, en este caso el 5, que es número primo, ¿sale? Pero también hay números que no son primos, y les voy a poner también un ejemplo de un número que no es primo para que entiendan más la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 9, ¿sale?
pasa con el número 9? Yo el 9 lo puedo dividir entre sí mismo y me da un resultado exacto. Yo lo puedo dividir también entre la unidad y también me va a dar un resultado exacto. Pero además de estos dos divisores, también puedo dividirlo entre otro valor y me va a dar un resultado exacto. Es decir, el 9 no tiene estos dos divisores nada más. No tiene estos dos divisores, también tiene un tercer divisor, que en este caso es el número 3. Entonces, yo no puedo decir que ese 9 sea número primo, puesto que tiene más de dos divisores exactos. Entonces, este 9 no es número primo, ¿sale? Entonces, este 9 no es número primo, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, así puedo ir checando las características para definir si un número es primo o no es primo. Ahora, ¿cuáles son los números primos más comunes? Los números primos más comunes, se los voy a anotar a continuación, siempre comienzan con el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, ¿ok? La lista continúa, ¿de acuerdo? Estos son los primeros 7 números primos que tenemos en la lista y que muchas veces yo les aconsejo a los chavos que estos números primos se los aprendan de forma obligatoria, chavos, tienen que aprendérselos porque estos números primos les sirven para realizar otros procesos matemáticos todavía más complejos. Creo yo que aprenderse los números primos no les representa ningún problema. Creo yo que saber las características de los números primos tampoco les debe representar ningún problema. Y aunque si bien es un tema relativamente sencillo ustedes deben de estar conscientes que lo primero que necesitan saber es esta lista, al menos de estos 7 números primos. Si ustedes se logran aprender más números primos, está súper perfecto, ¿ok? Entonces, obligatorio, aprenderse esta lista de los primeros 7 números primos, ¿ok? Obligatorio, que se la aprendan para que ustedes puedan trabajar. Ahora bien, una vez que ya sabemos las características de los números primos y que sabemos los primeros números primos que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces ahora lo que sigue es que les explique cómo descomponer números en factores primos, ¿vale? Entonces voy a borrar esto que tengo aquí para ahora sí entrar de lleno con el tema que les pretendo explicar en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces no dejen de estudiar. Si tienen algún problema con algún tema o de repente sienten que voy muy rápido, pues traten de reproducir este video nuevamente hasta que todo vaya quedando más claro. Y lo más importante, chavos, no dejen de repasar, practicar para que ustedes dominen cada uno de los temas y no tengan ningún problema para el examen de admisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a descomponer números en factores primos. ¿Eso qué significa, profe? A mí me pueden dar un número o varios números, ¿de acuerdo? Y entonces yo tengo que buscar la manera de transformar esos números que me den en factores, ¿ok? Recuerden que los factores son una cantidad o son cantidades que se multiplican entre ellas, ¿de acuerdo? Aquí la característica es que esos factores que yo voy a buscar son números primos. Por eso para mí es importante primero explicarles qué es un número primo, cuáles son sus características y al menos las primeras listas o la primera serie de los números primos que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál puede ser la instrucción de este ejercicio o de este tipo de ejercicios? ¿Vale? Que aparentemente es muy sencillo, pero bueno, siempre hay que tener conciencia de lo que hacemos, ¿ok? Muy bien, entonces puede ser que venga el siguiente número. Factoriza, siguiente ejercicio, factoriza el número 28 en factores primos, ¿ok? Ahí está.
Entonces, factoriza el número 28 en sus factores primos. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Fíjense bien. Primero vamos a anotar el número que nos dan, que en este caso es el número 28, y posteriormente vamos a hacer una tabla de esta manera, de una línea horizontal y una línea vertical, donde el número que nos estén dando se encuentre justamente en la parte superior izquierda, en esta posición, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esa tablita previamente hecha, lo que vamos a hacer ahora es utilizar los números primos. Entonces, por eso insisto, es importante que se aprendan al menos los primeros números primos. Los voy a anotar aquí ahorita como apoyo, pero la idea es que se los aprendan, ¿de acuerdo? Se los aprendan esos números primos que vamos a utilizar. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro primer número primo y vamos a verificar si este número que me dan en mi ejercicio se puede dividir de manera exacta entre ese primer número primo, ¿de acuerdo? Entonces, 28 lo podemos dividir entre 2. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, 28 entre 2 sabemos perfectamente que nos da 14. Entonces, eso significa que al 28 lo puedo dividir entre 2. O en otras palabras, al 28 le puedo sacar mitad, ¿de acuerdo? Entonces, 28 entre 2 me da 14, ¿sale? Ahí está, 28 entre 2 me da 14 y escribo el resultado en la parte de abajo. Ahora vuelvo a verificar si este número que me quedó, que en este caso es el 14, puedo dividirlo entre ese número primo. Todavía no me salto a los demás números primos. Tengo que verificar primero si se puede dividir entre este número primo que es el 2. Si no se pudiera, entonces ya me brinco al siguiente número primo. Y si no se puede ni entre 2 ni entre 3, entonces entre 5 y así voy avanzando. ¿Sale? Pero primero tengo que verificar. ¿14 se puede dividir entre 2 de manera exacta? Por supuesto que sí. Entonces vuelvo a escribir este 2 y divido 14 entre 2, me da 7, ¿verdad? Ahí está, 14 entre 2 me da 7. Y bueno, recuerden que dividir de manera exacta implica que el resultado de la división es un número entero, ¿sale? Si el resultado de dividir dos números me da un valor decimal, significa que no es una división exacta, ¿sale? Nada más para recordarlo. Muy bien, seguimos trabajando. 7 entre 2 no se puede dividir de manera exacta. Pruebo ahora con el 3. 7 entre 3 tampoco se puede dividir de manera exacta. Me paso con el 5. 7 entre 5 tampoco se puede. Y finalmente me doy cuenta que el 7 se puede dividir entre 7. Entonces 7 entre 7 sí me genera una división exacta y el resultado es 1, ¿vale? Ahí está. Muy bien. ¿Cuándo termina mi proceso? Mi proceso termina cuando aquí abajo me quede la unidad. Cuando hasta la parte final me quede la unidad, me quede el 1, ahí es donde termina mi proceso. Y entonces lo que voy a hacer es tomar los números que están a mi derecha de mi línea vertical, es decir, el 2 y el 7, y entonces esos son los factores de mi número principal. ¿Cuál es mi número principal? 28. Eso significa que si me piden la factorización de este número 28, yo puedo decir que el 28 se factoriza con el 2 y el 7. Es decir, 2 por 2 por 7. Recordemos que los factores son cantidades que se multiplican entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo multiplico 2 por 7, eso me da como resultado el 28, ¿de acuerdo? El 2 y el 7, dicho sea de paso, son números primos. Por eso es que es una descomposición de números en factores primos. Entonces, estos son factores primos, ¿vale? Ahí está. Muy bien, y ahí tenemos nuestro resultado. Es un procedimiento pues relativamente sencillo, ¿no? Podríamos resolver muchísimos más ejercicios y creo que no habría ningún problema en resolver estos temas, por ejemplo, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a factorizar ahora el número 102, ¿de acuerdo? El número 102.
Seguramente ustedes ya dominan este tema y han de decir, ay, qué aburrido, ¿no? Quiero ya trabajar con ecuaciones y toda esta parte. Pero bueno, es importante que todos vayamos aprendiendo de manera gradual, paso a paso. Y bueno, también consideren que hay chavos que probablemente en esta ocasión vayan a hacer su examen de admisión para la UAM o para cualquier otra universidad, pero que han dejado de estudiar la prepa, es decir, que estudiaron la prepa hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años, y que ahora tienen la oportunidad de aspirar a ingresar a una universidad y no han tocado un libro en los últimos años. Entonces, a lo mejor para algunos que este tema lo tienen fresco y que lo dominan a la perfección, probablemente para otros no lo sea de esa manera. Y por eso es importante ir aprendiendo juntos, ¿ok? No dejen de practicar, eso sí. Muy bien. Factoriza el número 102 en factores primos. Volvemos a repetir nuestro procedimiento. Tomamos el 102, colocamos nuestra línea horizontal y nuestra línea vertical de esta manera, sabrosa y suculenta, y empezamos a trabajar con los números primos que tenemos aquí. Revisamos. 102 se puede dividir entre 2. Por supuesto que sí. Entonces, 102 entre 2 sabemos que me da 51, ¿de acuerdo? Me da 51. Y entonces, ya tengo mi primera división. Ahora, 51 entre 2 no me da un resultado exacto, por lo tanto pruebo con mi siguiente número primo. 51 entre 3, reviso si 51 lo puedo dividir entre 3, ¿de acuerdo? Hay que aprenderse las tablas de multiplicar, hay que practicar el cálculo mental porque es importante, ¿vale? Entonces 51 entre 3, si lo hacemos de manera manual, 1 por 3, 3 para 5, 2, bajo el 1, toca 7, 7 por 3, 21, para 21, 0. Sí me da una división exacta. ¿Cómo sé que es exacta? Porque el residuo es 0, ¿sale? Entonces 51 entre 3 lo puedo dividir de manera exacta y el resultado es 17, ¿vale? ¿Ya vieron? Entonces tenemos que practicar las tablas de multiplicar. Aquí es el momento cuando tu jefa, ¿verdad? Y después de toda esa tunda de chanclazos que te dio cuando eras chiquito, para que te aprendiera las tablas, hoy es el momento de decirle, jefa, gracias, porque gracias a usted, hoy voy a entrar a la UAM. Claro que sí, ¿ok? No hemos terminado porque recuerden que nuestro proceso termina cuando aquí queda un 1. Vamos a ver si el 17 lo podemos dividir entre 3, porque fue el último número primo en el que nos quedamos. No se puede dividir de manera exacta, tampoco se puede entre 5, tampoco se puede entre 7, tampoco se puede entre 11, tampoco entre 13. Solamente se puede dividir entre sí mismo. 17 entre 17, eso me da 1, ¿vale? Entonces ahí termina mi proceso de factorización en factores primos y por lo tanto puedo concluir que 102 es el resultado de multiplicar estos tres números que tengo a la derecha de mi línea vertical, que es 2 por 3 por 17. Ahí está. Y esa es la descomposición o la factorización del 102 en factores primos. Y así es como vamos resolviendo este tipo de ejercicios. Insisto, este ejercicio, al igual que el ejemplo anterior, son muy sencillos, pero bueno, es el primer paso para poder ir aprendiendo cada vez cosas más interesantes, más complejas, pero yo sé que ustedes lo pueden lograr. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer el último ejemplo de este tema, ya para cerrar este video como Dios manda. Vamos a factorizar ahora. Vamos a ver qué número podremos factorizar en esta ocasión. Vamos a factorizar el número 400. Déjenme borrar aquí porque se manchó este asunto, ¿verdad? Ahí está. Tenemos que dejar todo esto bonito para que ustedes vean. ¿Ok? Ok. Vamos a factorizar el número 462. Ahí está. En factores primos, ¿ok? Vamos a factorizar este número en factores primos. Repetimos nuevamente el procedimiento. 462
línea aquí y línea acá. Y vamos a ver. 462 lo podemos dividir entre 2 de manera exacta. Por supuesto que sí. Una manera práctica de saber si un número se puede dividir de manera exacta entre 2 es revisando el criterio de divisibilidad entre 2. ¿Cuál es ese criterio? Si mi número que tengo aquí termina en una cifra par, en un número par, 2, 4, 6, 8, el 0, si termina en un número par, significa, o que termine en 0, significa que este número lo puedo dividir de manera exacta entre 2, ¿ok? Yo sé que muchos probablemente ya lo sepan, solamente les estoy haciendo el recordatorio. Entonces, 462, como termina en un número par, que es el 2, claro que lo puedo dividir entre 2, por supuesto que sí. Y 462 entre 2, ¿verdad? Eso me da 231, ¿ok? 231. Ahí está, muy bien. Ahora, 231 no puede dividirse entre 2 de manera exacta porque el número en el que termina no es un número par, es el 1. Por lo tanto, no puedo dividirlo entre 2, tengo que probar si puedo dividirlo entre 3. Y entonces reviso si puedo dividirlo entre 3 y resulta que sí. Sí puedo sacarle tercia, como se le llama, ¿ok? 231 entre 3, si yo divido me da 77, ¿ok? Estas divisiones ustedes o las hacen de manera mental o las hacen a mano, ¿de acuerdo? La idea es que no utilicen la calculadora puesto que no está permitido en el examen. Entonces tómenlo en cuenta para que le practiquen a lápiz y papel y mejoren su velocidad de resolución de problemas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál fue el último número primo en el que me quedé? El 3. Entonces verifico si el 77 lo puedo dividir entre 3. No se puede. Checo si lo puedo dividir entre 5. Tampoco se puede. Checo si lo puedo dividir entre 7. Entre 7 sí puedo dividir. 77 entre 7 me da 11, ¿verdad? Ahí está. Me da el 11. ¿Cuál fue el último número primo en el que me quedé? El 7. 11 entre 7 no se puede, pero 11 entre 11 sí se puede. Entonces 11 entre 11 me da 1 y con esto termino mi proceso de descomponer este 462 en factores. Por lo tanto, a manera de conclusión, puedo decir que el número 462 es igual a multiplicar los siguientes factores primos. 2 por 3 por 7 y por 11. Y ese sería el resultado de este ejercicio, ¿vale? Es el primer video de muchos videos que vamos a realizar de cada una de las áreas del conocimiento en matemáticas de esta guía de la UAM 2020 del CONAMAT. Ojalá y este material les sirva como les ha servido mis otros videos del Politécnico, de la UNAM, del Exani 2, ¿vale? De la UAP, y que han logrado entrar los chavos a la universidad gracias a no solo a los videos que yo hago, sino también al esfuerzo que hacen para cumplir sus metas. No pierdan de vista que quienes están al frente del examen, quienes van a estar al frente del examen, son ustedes, no yo. Y ojalá que todo esto lo aprovechen para que puedan cumplir sus objetivos, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo, toda la buena vibra, soy el profesor Oliver y nos vemos en un próximo video. Adiós.